lo que hace un poquito de cambio. Buenas tardes, estimados radio escuchas. Les saluda Ekaterina Chatsky. Estamos en el programa 245, dedicado a las efemérides, músicos, artistas y acontecimientos de cada día. Bueno, hoy es 15 de mayo, viernes de entrevista, y un día como hoy nació mi compositor preferido, Claudio Monteverdi, compositor italiano. Nació en el año 1576. También vamos a recordar a Franz Danzig, compositor alemán, quien nació el mismo día en el año 1763. Y de algunos pintores, hablemos de pintor ruso Kazimir Malevich, el autor del Cuadrado Negro. Él murió un día como hoy en el año 1935. Y bien, como yo les he dicho, hoy es viernes de entrevista y me acompaña mi compañera de trabajo, Mariana Rivera, que se encuentra en Madrid. Mariana, bienvenida al programa. Hola, Ekaterina, y hola a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Muy contenta de verla aquí a la distancia y de participar en este programa. Sí, no, muchas gracias más bien de mi parte a Mariana, que ha podido encontrar este momento, porque sabemos que usted está cursando un máster en documental y reportaje periodístico transmedia, ya desde hace un año, ¿verdad? Desde septiembre, desde octubre que se fue de Costa Rica. Bueno, y Mariana, a mí me interesa muchísimo que nos contara precisamente sobre su maestría, porque, bueno, documental, reportaje periodístico es bastante conocido, pero reportaje periodístico transmedia, ¿de qué se trata esto? Bueno, este es un nuevo acercamiento desde la comunicación, específicamente desde el periodismo y desde la parte de narrativa documental, a una nueva forma precisamente de narrar historias de forma más expandida, podríamos decirlo. Y esto gracias a las posibilidades que nos dan las redes sociales y también el Internet y bueno, todas las plataformas nuevas digitales de comunicación. Entonces, por ejemplo, lo que busca el transmedia es que una temática pueda ser abordada desde distintos frentes, desde distintos enfoques y que se pueda complementar. Entonces, por ejemplo, si tratamos un tema, puede existir un producto que a su vez tenga otras salidas que complementen y que no necesariamente dependa una de la otra. Por ejemplo, que existan también materiales en internet, que exista un foro, que exista redes sociales que interactúen y donde las personas que reciben esa información, que antes eran simplemente conocidos como receptores, ¿verdad? Que recibían la información, sean también creadores y usuarios. Entonces se crean dinámicas participativas donde la gente a partir del producto, digamos, central, puede generar otro tipo de materiales. Y ha pasado, digamos, como con incluso con series de televisión, cuando de repente ya no es solo la serie, sino que trasciende eso y de repente ya la gente se apropia y hace personajes en internet y participan generando, por ejemplo, aportes al guión, ¿verdad? Como cambiando la narrativa de las historias o de repente que tengamos un documental sobre naturaleza, pero además tenemos una iniciativa en internet que surgió a partir de ese documental donde la gente está recopilando experiencias y uniéndose para, no sé, estoy un poco como explicando, ¿verdad? En supuestos, pero digamos, uniéndose para de repente contribuir con una causa y se hacen aportes, donaciones o se crean personajes. Entonces, bueno, hay muchas posibilidades. El punto es que desde que se plantea la propuesta, se tiene que saber, por ejemplo, cuáles canales se quieren aprovechar y cuáles productos se tiene la capacidad de sacar y a partir de eso, lo que surja ya también se deja la libre un poco y de lo que los usuarios quieran utilizar. Entonces el transmedia expande.
Sí, Mariana, y precisamente usted, bueno, nos cuenta que hay unas narrativas móviles y esa interacción online. Pero bien, sabemos muy bien que ambas estamos trabajando en la Radio Universidad de Costa Rica, no, en Radio U, Radio Universidad de Costa Rica. Pero bien, ¿cómo esto se puede aplicar, digamos, para trabajos radiofónicos? Bueno, para nadie es un secreto que las formas tradicionales, digamos, de consumir información están siendo complementadas. No quiere decir que no existan, pero ahora nosotras en la radio hemos experimentado este tipo de cosas, no solo por una pandemia, sino porque de repente nos damos cuenta que la información radiofónica puede ser perfectamente compatible con otro tipo de informaciones audiovisuales. ¿Verdad? Y se están mezclando lenguajes y ya no solo se trata de como el lenguaje del video, sino que de repente tenemos redes sociales donde los usuarios interactúan, donde nuestros radioescuchas quieren interactuar sobre ciertas temáticas y todo es complementario, ya no es competencia. Entonces yo creo que precisamente de eso se trata, de ir aprovechando las herramientas como medio que hemos sido tradicional por mucho tiempo y poder dar ese salto y poder ofrecer, digamos, un valor agregado ya a nuestro producto que ya tenemos, digamos, podríamos decir, dominado durante varios tiempo. Entonces es precisamente abrirnos la posibilidad de explorar y a ofrecerle al público otras opciones y que el público también nos ofrezca, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa ahora con el Internet, que el público también nos puede aportar. Ya no es una comunicación una sola vía. Mariana, y por ejemplo, hablando, digamos, de su tesis, ¿verdad? Que ya viene, imagino ya está preparándose, o por lo menos en su parte conceptual. Usted nos cuenta precisamente que hay, o sea, la manera de cómo va a abarcar es precisamente hablando con artistas, madres artistas. Y nos dice que será entonces de diferentes países. ¿Y de qué países va a hablar más? Las madres artistas en momentos de COVID. ¿Cómo va a abarcar toda esta temática? Sabemos muy bien que en España ustedes han tenido, digamos, la manera mucho más estricta de permanecer en la casa. ¿Cómo se va a hacer esta tesis? Bueno, esto sufrió algunos cambios dado a la pandemia que a todos nos ha cambiado la vida y nos ha hecho replantearnos desde lo más íntimo hasta los trabajos. Entonces, pues inicialmente iba a ser un documental un poco más tradicional, obviamente con algunas herramientas transmedias para la parte más de marketing e introducción al tema. Íbamos a trabajar el tema de la maternidad y artistas con madres españolas. Ya había tenido acercamiento con 3 artistas, pero se viene el COVID, entonces cambian nuestros planes de grabación y nuestro enfoque y empezamos a ver que era un poco difícil también obviar algo que nos tomó a todas y todos con tanta sorpresa, algo tan radical como este encierro y este confinamiento y bueno, lo que está pasando en el mundo. Y dijimos, bueno, es hora de si queremos sacar también el proyecto adelante, y hablo en plural porque estoy trabajándolo con una compañera de Puerto Rico. Es un trabajo en conjunto, en dúo, digamos, y dijimos, bueno, yo creo que una de las maneras es empezar a hablar, primero pensábamos que no iba a durar mucho, entonces empezar a hablar con las madres, a mantener ese contacto vía virtual, a través de este tipo de reuniones, ver cómo están viviendo el confinamiento. Después empezamos a ver que el sector artístico obviamente es uno de los muchos afectados, pero muy particularmente porque se ha paralizado la actividad cultural. Entonces, de repente, nos hemos topado con que las madres están en un solo escenario, que es la casa, el espacio doméstico, donde ahí los límites se están desdibujando un poquito entre la maternidad y las actividades creativas. Y dijimos, bueno, vamos a hacer uso de las narrativas móviles y de estas posibilidades para que nos cuenten cómo están viviendo las madres digamos, como encierro, ¿verdad? Cómo lo están sobrellevando y qué malabares están haciendo ahora sí, pero para sobrellevar la cuarentena, su vida artística, sus procesos creativos y la maternidad. Y les estamos pidiendo, o empezamos a contactar, digamos, a madres de Costa Rica, España, que es lo más fácil, y a través de eso ir haciendo redes de madres que están en distintas partes del mundo para que nos envíen materiales domésticos, grabaciones caseras, o sea, absolutamente con sus dispositivos móviles de cómo están afrontando esta cuarentena.
y haciendo acercamientos con ellas a través de entrevistas grabadas por este tipo de plataformas como Zoom y Skype y pues eso. Entonces creemos que de repente una historia se puede convertir en muchas y se puede convertir en una historia coro a través de estas posibilidades, que es lo que nos queda además en el confinamiento. Tampoco tenemos mayores opciones, ¿no? Mariana, entonces aquí yo veo dos cosas. Bueno, todo el mundo, o más bien las madres artistas que usted está invitando a participar, cada una va a narrar su propia historia, ¿cierto? Pero imagino usted como directora usted, digamos, qué rol tiene en esta, digamos, producción. ¿Es una directora, es una editora? O sea, ¿qué narración va a hacer usted basándose en las narraciones de muchos artistas? Entonces, precisamente estas dos preguntas. ¿Qué narración tiene ese documental? O sea, ¿qué concepto? Y lo segundo, ¿qué rol usted tiene? O sea, tiene que mantener, imagino, poseer muchas herramientas para producir este documental. Cuéntenos. Bueno, esto es una buena pregunta porque somos dos compañeras, somos coproductoras y codirectoras. Entonces, en este momento es el equipo que tenemos. Afortunadamente, yo he estado, además de la radio, ligada también a la producción audiovisual, tal vez no de forma tan constante, pero tengo, digamos, apoyos de amigos y amigas a los que puedo recurrir por lo menos para asesoría, ¿no? Pero en este momento lo que nosotras estamos haciendo es casi que una nueva experimentación, es algo nuevo que nos cayó porque estamos haciendo, creando, haciendo. Ya no es el mismo plan que teníamos de que teníamos un tratamiento armado, que íbamos a hacer un rodaje un poco más tradicional y tal, sino que en este momento con los materiales que nos están llegando, tenemos precisamente el reto de ir formulando de aquí a final de año, digamos a septiembre, un relato documental. Lo interesante que creemos es que puede ser un relato bastante plural, que se construye ya a través de muchas voces y de muchas historias, pero el reto va a ser en crear un collage lo suficientemente, digamos, con una narrativa lógica que pueda contar cómo estas maternidades afrontaron, digamos, esta cuarentena y cómo atravesaron también la parte de los procesos creativos que viven estas mujeres, ¿no? Entonces, pues, para serte sincera, Caterina, es algo que estamos descubriendo en la marcha, porque de repente, conforme nos van llegando, estamos, por ejemplo, en el proceso en este momento de ir eligiendo líneas temáticas para poder crear esa gran narrativa documental a partir de todo lo que nos dicen estas muchachas que están participando, que afortunadamente hemos logrado ya contactar casi a 25 mamás. Ay, es bastante, o sea, entonces la narrativa será bastante larga. ¿Por qué digo esto? Sabemos muy bien, y usted siempre nos dice sobre esa transmedia, ¿verdad? De participación. Más bien, usted es como una participante de las vidas de estas madres, o sea, va a ser narrativa según lo que ellas proponen. Pero, por ejemplo, en online sabemos muy bien la duración de documentales, cuando son muy largas, o sea, que de pronto uno empieza y dice, bueno, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cuándo termina aquello, verdad? O sea, ¿cuánto tiempo será este documental? Más que son ya 25 participantes. Sí, pues eso es otro reto, porque necesitamos encontrar de cada uno de los personajes como el conflicto principal o el aporte principal muy concentrado, porque es un documental corto, es un corto documental de 15 minutos, pero bueno, necesitamos material para lograr sacar algo que valga la pena, no solo se trata de lograr los 15 minutos, no, digamos, sino sacar como el sustento y la esencia de cada una de estas madres. Creemos que eso como pieza documental, ¿no? Como producto, pero creemos que el material se puede aprovechar mucho más a través de una propuesta que estamos haciendo más transmedia, también aprovechar insertos de estas mujeres en redes sociales para que compartir sus historias. Entonces, eso se puede expandir. Si alguien quiere conocer la historia de alguna mamá un poco más a fondo, podría hacerlo a través, digamos, de estos espacios que queremos crear a nivel de web, pero a nivel de pieza, digamos, como documental más tradicional, sí, son 15 minutos lo que nos pide el máster. Obviamente tenemos la opción después de que lo presentemos de
de hacer un nuevo corte, que yo creo que por lo visto y por lo que nos han ido contando las mamás, pues da para un largo, digamos. Entonces, bueno, puede ser la semilla, ¿verdad? Para el doctorado, ¿no? Sí, y para hacer un proyecto un poco más grande, porque el material yo creo que va a haber. Mariana, Pero y precisamente, ¿y cómo va el doctorado? el doctorado todavía no va, pero el máster, en cuanto termine el máster, creo que el doctorado puede ser una opción. Sí, ahora, por ejemplo, Mariana, y si pensamos, digamos, para volver, digamos, de este máster a Costa Rica, a nuestra radio, ¿verdad? Nuestras radioemisoras, ¿cómo usted puede aprovechar sus nuevos conocimientos, digamos, ya en su espacio de trabajo? Bueno, eso va a depender mucho también en el rol al que regrese, que no sé, digamos, si para ese momento van a haber cambios, es algo que se tendría que hablar, digamos, con la dirección de cuáles son los roles que voy a asumir o si son los mismos que asumía cuando estaba allá. Pero evidentemente esto me da mucho más herramientas y conocimientos para proponer, sea que yo los desarrolle o no, para proponer nuevos productos y actividades que estén vinculadas sobre todo como al trabajo que hemos venido haciendo de acercamiento al audiovisual y a las redes sociales, a contar historias también a través de esas, ¿verdad? De esas plataformas y opciones. Hay algo que falta del máster, no solo es la presentación del documental, sino es una práctica en radio y televisión española, y tengo como mucha curiosidad por saber cómo están desarrollando ellos, que es una gran empresa y una institución, ¿verdad? Con mucho respaldo en comunicación, cómo están haciendo esta combinación de las nuevas tecnologías, las redes sociales, y ellos tienen un laboratorio de transmedia muy interesante. Entonces, ver también de ahí qué cosas podríamos replicar con las capacidades que tengamos y que podamos utilizar, porque al final no importa tanto la plataforma o el formato, si estamos hablando de radio o no, yo creo que lo que trasciende son las historias y el saber contar buenas historias. Entonces, pues yo creo que todas estas herramientas me van a llevar a seguir queriendo llevar historias a nuestros radioescuchas o a nuestros usuarios de redes sociales. Mariana, y bien, hablando de historias, ¿y cómo es su historia? Es decir, bueno, ya hace un año que está viviendo en el continente europeo, a pesar de estos 2 últimos meses, ¿verdad? Que tenía que estar más en la casa que afuera. Pero ¿cómo es su historia? ¿Cómo le pareció este continente? ¿Y qué nos puede contar, digamos, de alrededores suyos? Sí, bueno, yo las ganas de estudiar en Europa era algo que yo tenía desde hace muchísimo tiempo, desde que me había graduado, y era un plan que Recuerdo, había, ¿verdad? Era un plan que venía postergando, pero bueno, yo creo que las cosas se dan cuando se dan. Entonces, bueno, gracias a una de las becas de estudios de posgrado que ofrece la Universidad de Costa Rica, y yo como funcionaria de la radio pude optar por este máster, que es un poco una actualización profesional y una deuda que tenía conmigo misma, y que, como digo, creo que las radios también lo merecen por el trabajo que veníamos haciendo, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo que tuve la oportunidad de venir, era una deuda académica, pero también de vida, porque tenía muchas ganas de vivir en otro país. Y Madrid para mí ha sido una ciudad que me ha estimulado muchísimo, me ha sorprendido mucho. Creo que es una, que bueno, ahorita es muy distinta en este momento de pandemia, pero es una ciudad muy viva, con una actividad cultural, por ejemplo, que es como mi especialidad y mi afinidad también, con una actividad cultural sumamente rica. Entonces, pues nada, ha sido muy, muy estimulante y ha sido como muy enriquecedor. No solo lo que digamos, tenido como nuevo y los aportes que me ha dado la universidad desde este máster, sino las vivencias y las nuevas amistades, y el conocer gente de acá de España, gente de otros países. Mi compañera es latinoamericana también. Hay una diferencia de edad también, de que acá la gente lleva los máster bastante más jóvenes. Entonces, bueno, eso también siempre actualiza, ¿no? A veces nos conecta también con una energía más fresca. Entonces, pues nada, yo estoy muy feliz. Lo de la pandemia, pues obviamente nos toma por sorpresa, porque uno tiene un plan de tanto tiempo y de repente se topa con algo tan radical que es estar encerrada
con una situación muy extrema, muy peligrosa y de repente uno dice, bueno, estoy al otro lado del mundo encerrada en un apartamento chiquitito, pero bueno, yo creo que vendrán tiempos mejores y estoy deseosa de seguir conociendo, conforme me lo permita la actividad académica, más de este país y de los alrededores de Europa. Bueno, a mí me gusta mucho. Yo afortunadamente lo he disfrutado, incluso con pandemia no me arrepiento de la decisión que tomé. Y precisamente, como varias veces ya ha mencionado a su universidad, me gustaría también preguntar precisamente acerca de las técnicas de dar clases, por ejemplo, cómo la universidad reaccionó en los tiempos de COVID, hubo algunos cambios, cuéntenos un poquito sobre ello. Pues la Carlos III. Sí, 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 sí. Pues la universidad pues reaccionó como creo que la mayoría en el mundo, que nos tomó por sorpresa. Creo que nadie estaba preparado, pero fue bastante rápida en el sentido de que cuando dijeron que las clases se tenían que parar, ellos ya tenían como algunas plataformas activadas para las clases online y quienes tenemos acceso a internet, pues no tuvimos problema. Yo el resto de las clases del máster por cronograma ya a mí me tocaban casi que estaba en cierre, ¿no? Porque solo venían las prácticas en mayo y luego lo que es la presentación de la tesis y el documental, la filmación. Pero lo que eran clases eran hasta finales de abril, entonces le agarré la colita y lo que tuvimos fueron clases online y las presentaciones finales y los trabajos finales a través de una plataforma que ya de por sí ya nosotros teníamos activados de que todos los trabajos finales, todas las siempre se suben con una fecha de cierre online, no se presenta nada físico. Entonces el único cambio que hubo era recibir, digamos, este tipo de clases ya no de forma presencial, sino a través de este tipo de plataformas. Y pues nada, han estado informando de los cambios de cronograma, que es lo único que me ha afectado a partir de, digamos, de ahora eso, que extendieron un poco los plazos para presentar las tesis, que las prácticas que estaban previstas para mayo y junio parece que se van a hacer hasta finales de año. Entonces, bueno, esas son cosas que también tengo que ajustar con Costa Rica, porque obviamente yo respondo a la universidad de allá, que son los que me tienen acá, digamos, me están patrocinando este viaje. Entonces, Mariana, y por ejemplo, preguntando antes de COVID, precisamente yo quería preguntar también sobre sus maestros, cómo les pareció, son gente competente, ¿cómo son? pues bueno, pues, a ver, hay un cambio porque creo que las clases en España son bastante más magistrales, o al menos, no sé, mi máster, y menos participativas de lo que yo estaba acostumbrada en la UCR. O sea, son como, el profesor mantiene la mayoría de las veces como o sea, como que lleva el hilo de la lección y no hay tanta participación estudiantil como yo estaba acostumbrada de que preguntábamos y tal, al menos en comunicación en Costa Rica. Ese quizás sí fue un cambio, pero no sé si es solo mi caso, ¿verdad? Puede ser un caso muy particular. Y pues bueno, he topado con profesores, afortunadamente, que tienen mucha experiencia en el campo docente y también en el campo laboral. Mi máster tenía la opción de tener dentro de las clases algunas lecciones magistrales, pero también algunas lecciones prácticas de profesionales en el campo, por ejemplo. Entonces tenemos la oportunidad de preguntarles sobre trabajos que estaban haciendo, no sé, personas que trabajan en Nat Geo, por ejemplo, o en Radio y Televisión Española, porque es un máster en conjunto con Radio y Televisión Española. Tuvimos clases en el Instituto de Radio y Televisión Española, entonces fue muy interesante. Y como en todo, también hay puntos bajos que uno, ¿verdad? Uno siempre, digamos, como tiene sus críticas quizás como positivas hacia una mejora, pero en general, digamos, como es un máster que tiene el respaldo de una universidad pública y que tiene el respaldo de una institución de trayectoria como es Televisión Española. Entonces eso ha sido importante. Pero ¿ha trabajado más con la gente de televisión o de la radio? De televisión, porque el máster y con la parte de transmedia, con el laboratorio de transmedia, con
uno de los periodistas que está a cargo de las dos noticias, que es una parte de internacionales y del laboratorio de Transmedia, fue nuestro profesor de Transmedia, que fue uno de los que más ha aportado. A mí, por ejemplo, los cursos de Transmedia y de narrativas móviles son los que más me han dado como nuevas herramientas y quizás como los que más me impactaron. Quizás por gusto personal, pero precisamente porque venía eso, digamos, como a conocer nuevas narrativas. Hay otras cosas que quizás ya yo conocía por la formación que tengo de la UCR. Bueno, Mariana, de verdad, yo le agradezco muchísimo que nos concedió este tiempo, porque sé que necesita trabajar bastante ahora, precisamente porque cuando uno está criando, el tiempo como que de pronto se hace más chiquito, ¿verdad? Porque, bueno, hay que aportar. Y bien, y de verdad, muchísimas gracias, de verdad, yo sí estoy tan contenta de verla y deseando lo mejor, ¿verdad? Y bueno, deseándola también abrazarla aquí en Costa Rica, pero bueno, ya creo que abrazos ya no se permiten antes de salir la vacuna, ¿verdad? Sí, por el momento solo abrazos virtuales y eso. Vamos a acostumbrarnos a esta nueva distancia. Bueno, así es, pero bueno, de verdad fue un viaje muy lindo a Madrid y de verdad la deseo, o sea, terminar su tesis, su documental con mucho éxito y traer nuevas técnicas a Costa Rica, así para aprender. Muchas gracias, un placer. Y bueno, por aquí estoy mientras me mantenga a salvo. Sí, sí, sí. Bueno, entonces nos vemos, Mariana. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Chao.